Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Hoy tenemos el nuevo ciclo de Data Ethics a cargo de la doctora Joana Caterina Faliero. Este ciclo consta de tres clases que se van a dar los martes, el 6, el 13 y el 20. Hoy tenemos dato versus información, datos, metadatos, información y subproductos de procesamiento, buenas prácticas y recomendaciones legales. Bien, antes de darle la palabra a Joana, la presento con su currículum. Ella es PhD, doctora en Derecho en Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático por la UBA, directora del programa de actualización en Abogacía de Datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmos, InfoSec and Ciberseguridad y eDiscovery por la Facultad de Derecho de la UBA. Es directora del curso independiente de posgrado en actualización en Data Privacy, Data Protection, Data Governance y Compliance, LPDP, GDPR y el DPO, InfoSec y Cibersec, Anonimato, Perfilamiento, Identidad y Evidencia Digital por la Facultad de Derecho de la UBA. Es directora de Faliero Attorneys at Law, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea en Derecho Informático. Directora de los posgrados en ciberconflictos, ciberincidentes y ciberinteligencias, ciberdelitos, hacking y aspectos legales de la evidencia digital, Derecho Informático Avanzado, RegTech y FinTech, y Derecho Informático Avanzado, LegalTech, IA y Algoritmos, por la Facultad de Derecho de la UP. Profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática y la maestría en Ciberdefensa de la UNDEF. Integrante del Comité Académico del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, y profesora titular de Derecho en el Ciberespacio y Derecho Internacional en el Ciberespacio 1 y 2. Autora de 8 libros, entre ellos La protección de datos personales, tercera edición actualizada y ampliada de la editorial Ad Hoc 2024, El derecho al anonimato, segunda edición actualizada y ampliada de la editorial Ad Hoc 2024, e Infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad y hacking. To Hawk and Not to Jail. Primera edición de la editorial Ad Hoc, año 2023. A su vez, disertante nacional e internacional. Bueno, Bueno, hola Joana, ¿cómo estás? ¿cómo está, Federico? Un Muy placer bien. compartir con vos de vuelta el espacio, primera charla que compartimos este año. Así que Sí. bueno, como siempre, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias al espacio, a Microjuris Argentina y por convocarnos en este espacio en el cual vamos a arrancar con un nuevo ciclo de masterclass sobre la temática de Data Ethics, que es algo que naturalmente en el ámbito de la protección de datos personales es la base y el cimiento de toda la regulación que nosotros tenemos en la materia y de todos los principios y cuestiones que se manejan en ella. Por lo tanto, bueno, vamos a dar comienzo a la misma y como bien anunciaba Fede, es el primero de 3 encuentros. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con todas las temáticas que tenemos para el día de la fecha. En primer lugar, vamos a dar apertura a esta charla que vienen a llamarla Datos versus Información, Datos, Metadatos, Información y sus productos de procesamiento, que justamente son el objeto de protección que deberíamos tener en relación al procesamiento, al tratamiento específico en materia de datos personales y proseguir con estas cuestiones de las buenas prácticas y las recomendaciones legales en la materia, atendiendo a que lo que es el procesamiento ético en materia de datos, que siempre me gusta decir, más que ético, busquemos una legalidad total y absoluta, está plagado de buenas prácticas y de recomendaciones legales que nosotros podríamos seguir a la hora de reorientar la temática en materia de principios y en materia de derechos que deberíamos reconocer, obviamente, en esta área. Así que bueno, arrancamos entonces
con la primera cuestión que nos enfrenta el tema de la definición de dato versus información. ¿Y por qué insisto tanto, ¿no?, en esta cuestión de no confundir un concepto con el otro, cuando lamentablemente hemos perdido justamente la oportunidad de que nuestras regulaciones en materia de protección de datos personales dieran ese puntapié inicial de definir de manera adecuada, de manera correcta, cuál es el objeto protectorio? Porque ustedes bien saben que en términos generales, cuando nosotros acudimos a una norma de protección de datos personales, nos brinda una definición de dato a la cual siempre alude a este vocablo no menos conflictivo que es el tema de la información. Y esto no es menor, ¿por qué? Porque confunde obviamente los conceptos de dato con información, mientras que claramente no son lo mismo. Y el primer peldaño de todas estas cuestiones es que nosotros tenemos que conceptualizar y tenemos que entender específicamente y acabadamente el significado de lo que es dato, para entender también qué es lo que nosotros debemos proteger en función a las diversas prácticas que existen en lo que respecta al tratamiento automatizado de datos. Es decir, cuando nosotros hablamos de tratamiento informatizado de datos, ¿qué es específicamente lo que nosotros protegemos en cuanto a estos componentes? Después, obviamente, nos vamos a meter a distinguir el tema de la información, de qué otro concepto estaríamos hablando. En términos generales, cuando se habla de datos, se habla de entidades de carácter objetivo, que lo que resultan es de la representación, de hecho, ya sea en forma de palabras, de números, de letras, pero lo cierto es que estamos hablando justamente de una entidad, una unidad más pequeña, naturalmente, que la información. La información, por su parte, sí es el resultado de un procesamiento organizado de datos, a partir de lo cual se obtiene un significado. La información nos aporta algo. Y en este sentido, ese procesamiento de datos lo que hace es convertir a los datos en información de carácter útil. Esto involucra obviamente actividades, equipamiento, sujetos, que son los encargados de realizar el procesamiento de los datos. Hasta aquí todo muy simple, es decir, parece muy simple decirle así, bueno, a través del procesamiento de datos uno obtiene información y la información obviamente tiene entre nosotros un valor porque le da un significado agregado a esas entidades atómicas que componen la información y que justamente llevan a este concepto. La información son datos relacionados. Y ese es el primer concepto y la diferencia que nosotros deberíamos tener en cuenta para comprender el estado de desprotección que nosotros tenemos y que prima en prácticamente todos los regímenes jurídicos, aún en los más avanzados. ¿Por qué? Por esta fuerte y profunda confusión en lo que respecta a la funcionalidad de una entidad con la otra. Toda información sabemos que está compuesta por datos y todo dato podría llegar a brindarnos alguna suerte de medida de información. Pero la información son datos claramente relacionados. Esto implica que información es al menos más que un dato. Esto que puede parecerles una sutileza no es menor. ¿Por qué? Porque la norma se preocupa siempre por proteger a los datos relacionados. Y acá tenemos justamente la gran diferencia y el problema de no haber logrado mirar proyectivamente cuál iba a ser el impacto que esto iba a tener. ¿A razón de qué? De la evolución de las técnicas de procesamiento. Porque nuestro marco jurídico lo que hace es definir determinados objetos protectorios que luego, en relación con la práctica y la realidad operativa que implica el procesamiento de datos, cuando nos metemos en la realidad explotativa que hoy en día nos plantea el procesamiento analítico de datos, vamos a empezar a entender por qué era necesario definir de manera adecuada al dato por lo que verdaderamente es y no de manera sinonímica con la información, por el simple hecho de que nosotros vamos a terminar desprotegiendo todas esas otras entidades menores que no revisten el carácter de información, que a la ley no le interesan, pero que con las actuales capacidades de procesamiento que nosotros tenemos, sí podemos hacer mucho y podemos hacer muchísimo daño. Y ahí tenemos las desprotecciones, obviamente, que tiene escondidas, lamentablemente enraizadas, hasta la propia estructura en materia de protección de datos personales. Ahí justo en el chat mencionan metadatos. No, es más que metadatos. Metadatos es una tipología de datos. Vamos a hablar
de aquellas cuestiones que directamente no se las considera datos jurídicamente. Y esto no es menor, ¿sí? Hoy en día la desprotección que tienen los titulares de los datos es justamente a raíz de que no se le protege todo lo que refiere al mismo. Solamente la información que sirve para identificarlos de manera directa o de manera indirecta. Entonces, en este sentido, un dato, cuando nosotros ya nos centramos en puntualizar bien, ¿no? El concepto, volvemos a las bases de lo más liminar, lo más técnico. ¿Qué es un dato? Un dato es un registro, es una representación formal de algo. Y es un factor de carácter objetivo sobre algo determinado. Y es por ello que nosotros deberíamos trabajar justamente en ese concepto. Por más que parezca desprovisto de las sensibilidades y de los matices sociales que sí tiene tal vez la humanización de la terminología registro para lo que es nuestro vocabulario jurídico en el marco de las regulaciones protectorias en materia de datos. Entonces, cuando nos metemos con el tema de separar al dato de la información, entendemos que los datos, como siempre les repito, son la unidad atómica de la información. Son cosas, hechos aislados. Mientras por el contrario, la información lo que es un conocimiento basado en datos procesados. Y de ahí viene el tema del procesamiento de datos, también cómo jurídicamente nosotros definimos las acciones de procesamiento de datos, es cómo vamos a también nosotros proteger a los datos de determinados tipos de actividades. Y está muy en claro que también en el ecosistema de procesamiento de datos que hoy en día tenemos, hay técnicas cada vez más riesgosas, más intrusivas en lo que respecta al procesamiento de los datos que tenemos que atender. Y es por eso que la definición nos va a constreñir también cuáles son los límites de protección y qué acciones, por ejemplo, encontramos altamente intrusivas o poco éticas en lo que respecta al procesamiento de datos y por qué deberíamos evitarlas. Y evitarlas, digo, desde una perspectiva normativa agresiva, evitarlas, no realizarlas. Es decir, buscar el modo de suplantar ese procesamiento por otro procesamiento que sí sea legal, que sí sea ético. Cuando nosotros procesamos datos, inevitablemente lo que hacemos es manipular los datos, de alguna manera. Más allá de las actividades, y que en términos generales todas las normativas lo que hacen es establecer la definición de procesamiento de datos y en ella, por un principio claro está de neutralidad de orden tecnológico, listar un conjunto de acciones de orden no taxativas, meramente, como decirles, ejemplificativas, por las cuales nosotros definimos que el procesamiento compone todos esos verbos que luego nosotros explicitamos en nuestros ordenamientos normativos. La realidad es que esas definiciones de procesamiento de datos son definiciones, claro está, por un lado, como les decía, de neutralidad tecnológica, porque tienen que mantenerse o permanecer vigentes con el paso del tiempo, a pesar de que cambian las tecnologías y cambian las técnicas, y por otra parte son listados claramente de matiz abierto, no taxativos, meramente ejemplificativos para orientarnos en todas las acciones que componen un procesamiento de datos. Pero lo que quiero que hagan foco es en el tema de la manipulación. Manipular los datos puede llevar y puede conducir a procesamientos de orden poco ético. Manipular algo, si se lo manipula de manera tendenciosa para lograr un determinado resultado o para procurarse una determinada ganancia, ¿qué puede provocar? Puede provocar obviamente consecuencias en el titular del dato, en su autodeterminación informativa y también más profundamente hasta en su dignidad. Entonces, cuando procesamos datos, el acto de manipulación significa que también nosotros le asignamos alguna suerte de significado al procesamiento. De allí que cuando hablábamos en tantos otros encuentros anteriores sobre las actividades, por ejemplo, de microtargeting, de lo que es toda la cuestión relacionada a la segmentación, nos referimos a las potenciales consecuencias de orden discriminatorio, de orden conculcatorio a nivel personalísimo, porque está claro que esa manipulación, si se realiza sin miramientos de orden ético, podemos tener consecuencias en cualquiera, obviamente, de esos planos y de esos derechos para los titulares de los datos. El procesamiento, obviamente, de datos involucra acciones y operaciones de las más diversas. A ver, operaciones que dependen
no solamente de lo técnico, sino también de la agencia propia de los sujetos que realizan y que llevan adelante esos procesamientos. Y ahí tenemos también el problema de quién decide. Es decir, cuando yo les comentaba, por ejemplo, en ciclos anteriores que hemos compartido en materia de inteligencia artificial, siempre intenté referirles a esta cuestión de dejemos de mirar desde el lado de lo jurídico a los algoritmos como entidades asépticas. La matemática será aséptica, pero en el caso, específicamente, los algoritmos no tienen generación espontánea y quienes, obviamente, lo financian, procuran su generación, los diseñan y demás, y demás, y demás, lo hacen obviamente con algún objetivo. Y ese objetivo no va a ser un objetivo meramente, como decirles, altruista o desprendido de finalidades de carácter egoísta. En términos generales, lo que nosotros vemos en la realidad es que los algoritmos operan de la misma manera que en nuestro mundo jurídico operan en los contratos las cláusulas abusivas como cláusulas maximizadoras de ganancias. Los algoritmos también procuran que los proveedores responsables de tratamiento ganen más dinero, haciendo procesamientos más eficientes, perfilamientos más adecuados, es decir, proveyendo un montón de recursos que lo que hacen es, en definitiva, agudizar la capacidad granular de conocimiento, por ejemplo, del titular del dato, del usuario y demás, para poder también perfeccionar la orientación de determinados tipos de resultados y de acciones que siempre suelen ser en el único beneficio de quien realiza ese procesamiento. Por lo tanto, tenemos que dejar, firmemente lo digo, tenemos que dejar los juristas, los abogados, los operadores del derecho, tenemos que dejar de lado esta cuestión de pseudosensibilizar operaciones, como decirles, de carácter técnico. Humanizarlas, humanizar el riesgo, humanizar la sensibilidad, humanizar los efectos. Tenemos, por un lado, seres humanos que buscan determinadas finalidades, en el caso, finalidades que van a ser cada vez más abusivas, y por el otro lado, tenemos una herramienta que no opera claramente como humano. El procesamiento no lo podemos tampoco nosotros, siquiera con fines pedagógicos, antropomorfizarlo para que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque lleva también a la introducción en nuestras cabezas de conceptos que no están específicamente asociados en la realidad con lo que nosotros estamos viendo. Esto es muy grave, porque para muchas veces explicar algunas cosas, la simplificación de las mismas, recurre a este recurso didáctico de antropomorfizar. Y es muy fácil humanizar herramientas para simplificar su entendimiento, lo que en definitiva reduce ¿qué? La verdadera estimación del riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ver específicamente que estas herramientas manejan un tipo de riesgo específico, que tienen problemáticas de ciberseguridad específica, etcétera, 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 vamos a dejar de aportarle alguna suerte, como decirles, de sensibilidad a estas cuestiones y vamos a empezar a ver la realidad por cómo es. Las herramientas con el uso de algoritmos introducen sesgo algorítmico. He escuchado también tantas cuantas exposiciones en las cuales dicen, no, es algo bueno en lo que se intenta trabajar y reducir. No, no, si hay algo que no se puede sacar de la técnica, no es una cuestión intencionada. Volvemos a los factores objetivos. Cuando siempre hablamos de factores objetivos, no importa la abolición del agente dañador. Es decir, por más que tengamos un responsable de tratamiento que tenga la mejor ética personal del planeta, aunque tenga la mejor actitud personal del planeta, aunque tenga, como decirles, la abolición más plagada del principio general de la buena fe, no va a poder sacar el sesgo algorítmico por más que lo quiera. De la misma manera que los ciberataques que se realizan con inyecciones de código tampoco las va a poder evitar con el escudo de la buena fe. Entonces tenemos que empezar a dejar y alejarnos de esta cuestión de humanizar determinadas cuestiones o sensibilizar determinadas cuestiones para comprenderlas y bajarlas hacia nosotros, porque la realidad es que eso lo único que estamos haciendo es taparnos un ojo para ignorar todos los resquicios técnicos del tema y reducir la realidad a una entidad comprensible, humanizándola y generándola con una suerte de antropomorfización de carácter también sensible,
en la que reducimos las cuestiones que nosotros no podemos manejar a nivel técnico. Eso no las va a hacer desaparecer. Entonces, proseguimos con estas capas, como decirles, de análisis. El tratamiento de datos, aquel que lo realiza con un objetivo. Más allá de que obviamente la técnica no tenga sensibilidad alguna, es decir, la técnica no tiene la intención, como decirles, de discriminar. Muchas veces también se habla, ¿no? El algoritmo, como decirles, el algoritmo mal. No, el algoritmo no tiene la culpa. Está claro que no tiene la culpa. El problema son los humanos que ponen algoritmos donde no deberían estar. Ese es el problema que nosotros tenemos en la actualidad. El problema de gravedad es cualquiera colocando cualquier cosa en cualquier lugar, aún en los sitios donde no debería colocarlos. Entonces, procesar datos, está claro, tiene una finalidad, busca un objetivo, son operaciones y procedimientos de carácter sistemático que alguien persigue por algún motivo. ¿Y qué es lo que nosotros procesamos? Bueno, ¿por qué yo les decía esta cuestión de dato versus información? Información, como siempre les digo, son datos relacionados. El problema que tenemos a la hora de identificar de manera errada al dato de manera sinonímica con la información es que, como decirles, en el caso de que nosotros protejamos solamente o concentremos nuestro objeto protectorio solamente en los datos relacionados, vamos a dejar de lado aquello que nosotros hemos visto, que de manera hasta masiva se llevó puesta el entrenamiento de los modelos, por ejemplo, de IA generativa, por decir algunas tantas otras cosas que han pasado en la historia del procesamiento de datos y la evolución de estas técnicas justamente riesgosas que allí en el chat mencionan y van aportando, que es naturalmente el hecho de que si nosotros solamente protegemos datos relacionados, vamos a desproteger o por lo menos minimizar la idea de protección respecto de aquellos datos que no se encuentran relacionados, porque para nosotros no va a tener el valor de una información, no va a tener valor a los fines de procesamiento. ¿Qué es el problema con el cual nos enfrentamos hoy día? Las técnicas de procesamiento han evolucionado. Hemos charlado en muchos encuentros anteriores respecto de la evolución y las tipologías de estas técnicas. Y entre ellas las tres revoluciones que siempre señalamos son revoluciones en términos no solamente de tiempo, cantidad de tiempo invertida para procesar, sino que también tenemos evoluciones desde la perspectiva cuantitativa, o sea, procesamos cada vez mayores volúmenes de datos, y la peor perspectiva, la más distópica que ustedes mencionaban aquí en el chat, la arista de lo cualitativo. Hoy día, con las técnicas que se dispone de procesamiento de datos personales, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo procesar datos con cada vez mayores capacidades. Y a mayores capacidades sabemos naturalmente que se viene como mochila el incremento de los riesgos. Más capacidad de procesamiento, más relacionamiento de los datos, tengo naturalmente una inyección de una mayor cantidad proporcionada a ello de riesgos que introduce ese tipo de tratamiento cada vez más intrusivo, como siempre les digo, granular y demás. Entonces, ¿qué pasó con desprotegerlo todo? Nos lleva al momento en el cual nosotros estamos, donde a través de técnicas riesgosas y avanzadas de procesamiento de datos personales, quienes llevan adelante estas técnicas son capaces de ¿qué? Y acá viene, obviamente, la cuestión sobre qué es lo que se hace. Son capaces de barrer todas esas piecitas que nosotros hemos dejado desprotegidas y con ello procesarlas naturalmente y con las capacidades actuales de procesamiento que se disponen, lograr encontrar en esas masas, justo ahí lo mencionaba Javier en el chat, en esas masas de datos, encontrar patrones. Entonces, todo lo que nosotros hemos desprotegido hoy en día, naturalmente, sirven para quienes desarrollan, realizan esos procesamientos, tener una capacidad analítica, extractiva de datos inmensa. Porque nuestra cabeza jurídica, humanizando, claro está, solo se ha preocupado de aquello que tenía utilidad directa.
algo parecido a decirles, nosotros miramos y cuál era para nosotros el fruto del procesamiento de los datos, justamente, ¿sí? La información. Por lo tanto, nosotros protegemos jurídicamente aquello que para nosotros tiene valor ¿cuándo? Aquí y ahora. El problema es que a nivel futurología, que es lo que pasó progresivamente, es que todas esas cosas potenciales y fértiles para obtener resultados analíticos, las desprotegimos porque en ese momento que nosotros realizamos justamente esos avances regulatorios, no entendimos lo que podía venirse. Y este es el problema de la regulación a nivel tecnológico y por ello siempre señalo cuando hablamos de proyectos normativos, por ejemplo, en la temática de protección de datos personales, ya a estas alturas del partido, cuando uno dice, bueno, tenemos un proyecto de reforma a la ley de protección de datos personales que está durmiendo allí en el poder legislativo, claramente uno dice, ojalá siga durmiendo, porque la realidad es que más allá de las críticas conceptuales que tengo por él, y lo hacemos compartido hasta el hartazgo en tantos otros encuentros y charlas que he dado sobre el proyecto de reforma de la AIP de 2022-2023, me merece muchísimas críticas ese proyecto y entre ellas críticas atroces que claramente para mí vienen a devastar la protección de datos personales y a introducirnos un ámbito absoluto de descontrol en materia de protección, porque permiten cuestiones como procesar datos con la base legal de tratamiento en el interés legítimo del responsable de tratamiento, es decir, prescindamos del consentimiento informado de los titulares de los datos, lo cual es contrario a cualquier principio en materia de ética de datos, como veremos más adelante. Pero en términos generales, estas normas nacen ya retiradas, nacen ya jubiladas. Estamos ya en el año 2025, son normas que han empezado, como decirles, a gestarse, por ejemplo, en el 2022, con inspiraciones de proyectos anteriores como el del 2018, que también empezó a gestarse en el 2016. ¿Qué podemos esperar respecto de la adecuación para las necesidades presentes de proyectos que ya nacen con una antigüedad que las tornan absolutamente inadecuadas a las palabras, a las frases, a los conceptos que tienen allí volcados? Por ello, como decirles, a ver, la necesidad de que si vamos a sacar una norma, quienes logren finalmente ese gran paso que necesitamos en la protección de datos personales, lo hagan no solamente pensando en el procesamiento del presente, sino en la proyección de lo que puede llegar a pasar a futuro con la interacción entre esa norma, lo que nosotros estamos permitiendo y habilitando en función de la evolución proyectiva de las técnicas de procesamiento de datos que vemos entre nosotros en la actualidad. Porque es muy, muy grave esto de solamente regular el objetivo que nosotros tenemos por delante. Este defecto lo hemos tenido en nuestra ley histórica. Y nuestra ley histórica de protección de datos personales, ¿por qué no ha sufrido tanto? Y puede permanecer vigente y todavía nos conserva de alguna manera, más allá de todas las maniobras que se hagan, nos ha conservado por lo menos el estatus de país con nivel adecuado de protección. Porque a nivel, y volvemos a las bases, el procesamiento de datos, ciertos principios en lo que respecta al procesamiento de datos, que siempre están fundamentados en la ética de datos, son principios absolutamente invariables. Entonces tenemos una ventaja. Nuestra norma, al menos, es muy simple, es principiológica y por ende se mantiene y se preserva en su congruencia con todos los otros principios protectorios. Porque prácticamente enquista determinadas cuestiones que, como charlaremos ahora a continuación, van a ver que son propias de la ética de datos. Entonces, el problema este de no mirar hacia futuro nos llevó, en primer lugar, a confundir, como les digo, al dato con la información. Por otra parte, ¿a qué? A no regular, y aquí justo en el chat lo mencionaban hace un rato y quería postergarlo para ahora, a no regular la temática de los metadatos. Los metadatos hoy en día son una fuente absoluta de valor. Esta capacidad que tienen de proveernos información sobre otros datos,
Y que lo pueden hacer, a ver, de muchas maneras. Nosotros tenemos y podemos clasificar a los metadatos en metadatos descriptivos, metadatos estructurales, metadatos administrativos. Tienen muchísima capacidad de darnos información sobre los datos. Por lo tanto, los metadatos como otra tipología de datos deberían ser expresa y explícitamente protegidos por nuestros ecosistemas normativos. Y porque todos los principios en materia de procesamiento y de tratamiento de datos también deben aplicarse en relación a los mismos. Cuando hablamos, simplemente para clarificar, por si alguno no lo sabe, metadatos descriptivos nos referimos a aquellos que se encargan de describir o de identificar un determinado recurso. Por otra parte, cuando hablamos de metadatos de carácter estructural, son aquellos que miran o por lo menos nos dan información sobre cómo se agrupan los datos, cómo se estructuran los datos. Y en el caso, sí, de los administrativos, son los que tienen que ver con, por ejemplo, tantas otras cosas como la circunstancia de creación de un dato, las características, cuestiones métricas, administrativas y demás. Todas estas cosas deberían ser estrictamente protegidas porque a través de estos datos también se pueden derivar el conocimiento. Aquí hace un rato mencionaban inferencias. Ahora siempre he tenido, como decirles, un distanciamiento con el tema inferencial, porque no tenemos que confundir que el dato nos da información por sí mismo. Si yo a través, sí, por ejemplo, de un metadato de carácter, a ver, administrativo, descubro que, por ejemplo, una determinada imagen fue sacada con un determinado dispositivo y ese dispositivo tiene un determinado valor de mercado, no estoy infiriendo la capacidad económica, la estoy viendo. Si el dispositivo sale determinada cantidad de dinero y yo miro, por ejemplo, econométricamente la estadística de cuánto gasta una persona en una cámara, no estoy infiriendo la posición económica, no estoy ejerciendo ninguna capacidad adivinatoria. El dato me está colocando la información de frente. Entonces, no se confundan con este tema de la inferencia. Los datos, a ver, no hay una cuestión, como decirles, de adivinación. Aquí justo en el chat lo mencionaban. Datos de geolocalización o georreferenciación. Yo no infiero que la persona está de viaje, lo veo. No estoy infiriendo la ubicación. No estoy deduciéndola. Lo estoy viendo, literalmente, pero lo está diciendo de manera explícita. Por lo tanto, no confundan la inferencia y de vuelta el error jurídico que hemos cometido humanizando a la inferencia matemática y generando detrás de ello toda una temática pseudofilosófica jurídica sobre el pensamiento inferencial que nosotros le aducimos a la metadata, al análisis de los datos y otras cuestiones. ¿Para qué ha servido eso? Y bueno, para generar otro hype, otra preocupación y otra moda. De la misma manera que salieron en otros momentos la moda de los neuroderechos, bueno, también tuvimos obviamente la moda de los datos inferidos. ¿Por qué? Y bueno, porque en lo que respecta a la protección de datos personales, algunos obviamente tienen que tener una suerte de pole position privilegiada para poder decir qué es lo que hay que preocuparse en un determinado momento determinado, ¿no? Y la realidad es que hay que preocuparse de todos los datos, no hay que discriminar, no hay que provocar mayores niveles de alarma sobre los llamados datos inferidos, cuando tenemos que proteger todos los datos, todos. No una parte específicamente porque tienen mayor peligro. No, no tienen mayor peligro. Todos los datos tienen peligro en la mano equivocada. Eso es lo que nosotros tenemos que concientizar. Y pasamos entonces a todas estas cuestiones relacionadas con los subproductos de procesamiento. Porque el otro problema está, claro, en haber dejado de lado la protección de los datos con su verdadera definición como registro, de los metadatos por no haber explicitado su protección, y peor aún, de los subproductos de procesamiento, porque nadie controla qué es lo que sucede en la cocina de los datos. Y en lo que respecta a los subproductos, como siempre hablamos de subproductos y podemos arrastrar la temática consumeril a ello, los subproductos de procesamiento
podríamos tranquilamente hablar de productos que son, obviamente, de carácter elaborado, o sea, sus productos de procesamiento que responden a un proceso de transformación en materia de datos. Los no elaborados, aquellos que no tienen ningún tipo de transformación, es el dato pelado. Y después los residuos. Y ahí tenemos una capa más, o sea, más profundamente oculta, menos transparente todavía en cuanto a su procesamiento. Todos los productos secundarios de procesamiento que resultan obviamente de procesos en los cuales termina este suerte, como decirles, de descarte por falta de utilidad, ¿cómo se los maneja? ¿Quién audita? ¿Quién controla que se realicen las cosas adecuadas que deben realizar también con los mismos? Como si fueran, sí, los primeros y más importantes en los procesos de procesamiento. ¿Por qué? Porque no podemos tratar a esos tipos de subproductos de procesamiento como si fueran desechos. Los desechos, a ver, juristas, abogados de la casa que están conectados en el día de hoy. Sabemos que, por ejemplo, para el manejo de determinadas tipologías de desechos tenemos estrictamente que seguir ciertos lineamientos protectorios, regulatorios en función del tipo de justamente de desperdicio. Y nadie habla y regula respecto de los residuos que se obtienen a través de procesamiento, tratamiento analítico o explotación analítica de datos. ¿Cómo se maneja y se dispone de esa información? Información que muchas veces ni siquiera se encuentra transparentada. Entonces, el problema es que no podemos verdaderamente considerar los desechos sin utilidad, porque hay una realidad. Como decía antes, en las manos equivocadas, cualquiera de estos tiene utilidad. Aquí justo en el chat mencionaban las fugas, en el caso de fugas de datos, data breaches. Pregúntense ustedes si una fuga de datos, de residuos, de subproductos de procesamiento, no va a ser valorada del otro lado por el ciberatacante que la realiza. Hoy en día los ciberatacantes están atrás de datos hasta anonimizados, no les importa absolutamente nada. Porque hay muchísimas capacidades, por ejemplo, hasta reidentificatorias. Y por otra parte, porque también los datos se venden de esta manera. Justo allí en el chat lo mencionaban, el tema de la reversión, ahí decían, supuestamente datos anonimizados con análisis se pueden desanonimizar. Los procesos de deidentificación, cuando son reversibles, son peligrosísimos. Y hay una realidad, a mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad de reversibilidad. Por lo tanto, los procesos de anonimización hechos a media, mal hechos, absolutamente reversables, que no obstaculizan o impiden de manera absoluta la capacidad de individualización, la trazabilidad, la identificación de los titulares de los datos, son una bomba del tiempo. Los residuos deberían ser sometidos a procesos no solamente de anonimización, a procesos también de encripción y al mismo tiempo de destrucción de grado militar. La llamada destrucción de carácter forense, una destrucción de carácter irreversible, no destrucciones de carácter jurídico. Y pasamos a los cambios necesarios en materia de principios, es decir, justamente estamos pensando, ¿no?, en cómo tenemos que orientar éticamente el procesamiento de datos de nuestro futuro. Está claro que yo siempre les he insistido en volvamos a las bases de nuestro consentimiento expreso e inequívoco, en prestar atención, debida atención al cuidado sobre la calidad de los datos, a una seguridad, a una privacidad y a una confianza robusta por diseño y por defecto, a medidas de seguridad reales que sean, a ver, modernas, actualizadas, ayornadas, no vetustas o meramente inspiradas en el gobierno de los datos, donde tengamos autoridades dentro de lo que es la aplicación de la ética de datos extrapolada a la norma. Si no tenemos una autoridad de aplicación con idoneidad profesional específica, con verdadera independencia, nunca vamos a poder tener una buena protección del lado de lo administrativo de lo que son nuestros datos. Y por otra parte, para que sí también se empiecen a revertir las malas prácticas en el área, necesitamos enfocarnos en esto que mencionábamos hace un rato, de esa responsabilidad de carácter objetivo, una responsabilidad de carácter proactiva,
Además que sea preventiva, que sea precautoria, y si ocasionan daños, prever el derecho a la indemnización en materia de datos como medida y la reparación plena e integral de las consecuencias respecto de los titulares. Entonces, ¿qué necesitamos también? Reestructurar las definiciones, llamar dato por lo que es, proteger también a los metadatos, proteger también a los subproductos de procesamiento y firmemente cambiar y redefinir el concepto de dato sensible hacia un matiz de carácter amplio, teniendo en cuenta la criticidad del dato en el contexto de procesamiento del mismo. Y reconocer tantos otros derechos que no están reconocidos en la actualidad, como el derecho al anonimato. Nos matamos hablando de la capacidad de reidentificación que se tienen en materia de datos, pero al mismo tiempo no le reconocemos al titular del dato el derecho al anonimato. No le reconocemos el derecho a no ser perfilado. Hablamos de algoritmos, pero no le reconocemos bien el derecho a no ser objeto de toma de decisiones individuales automatizadas. Y no se le reconoce tampoco ese derecho que se necesita naturalmente, que es el derecho de autodeterminación informativa dinámica y el consentimiento informado dinámico, por el dinamismo que tiene el procesamiento de datos, por el dinamismo que tienen estas técnicas. Entonces, ¿qué problemas enfrentamos en la actualidad? Hoy en día todo sirve. El web scrapping, el data scrapping es, a ver, un problema de todos los días para los titulares de los datos. Y lo puede realizar cualquiera y lo puede realizar cualquiera con cualquier finalidad. La más, a ver, la finalidad más ingenua es el marketing directo, pero hay tantísimas otras finalidades espurias en las cuales los titulares muchas veces no ven el peligro al cual están sometidos permanentemente. Y esto nos trae problemas jurídicos por todos lados. La problemática ética subyacente, que tiene que ver obviamente con la ética de datos, la protección de los datos, la privacidad, la expectativa de privacidad, la seguridad de los datos de los titulares. Y en este sentido nos metemos, ¿no? ¿Cómo llegamos a la ética de datos? Siempre les he dicho que para el procesamiento de datos, para lo que es la regulación en materia de datos, la ética siempre ha servido de fuente inspiradora. Porque hay modos, hay formas en la industria de procesamiento de datos que han servido para guiar y consensuar aquellos principios que se entienden como valiosos a los efectos del tratamiento y del procesamiento de datos, entendiendo algo elemental, que es la responsabilidad que se tiene que tener en cuenta a la hora de procesar datos por los derechos involucrados. Y nos separamos, obviamente, en la disciplina de la cual estamos hablando, que es el tema de Data Ethics, nos separamos naturalmente de un tema que es la moral. Hablamos de ética porque aún estamos dispuestos en el marco de lo ético de enfrentar a la costumbre. Y esto es muy importante porque lamentablemente en lo que respecta a la costumbre, a la reiteración de malas prácticas en lo que es el procesamiento de datos, vemos situaciones en las cuales la industria cree tener el derecho adquirido a seguir realizando las cosas en contrario sentido a los principios de procesamiento de datos, de nuestra ética de datos. Y una ética de datos que ya está cristalizada normativamente. Esto para señalarles, la ética de datos ha tenido tanta madurez y tanta historia que ya hoy en día la encontramos prácticamente con su propia literalidad en los textos normativos de protección de datos personales. Por lo tanto, hablar de procesamiento ético o procesamiento legal es exactamente lo mismo. El problema que tenemos en la actualidad es que muchas veces la industria se esconde detrás de la ética para bajarse las exigencias que tiene a la hora de procesar los datos y para enquistar en todos la idea de la tolerancia a la costumbre de las malas prácticas y de las prácticas abusivas y de las cláusulas abusivas. Y esto no puede seguir de ese modo. Ética y derecho en materia de datos personales van de la mano.
El procesamiento de datos implica una ética aplicada permanente en una actividad de orden industrial. Y una ética en la cual confluyen, entre otras cosas, también la ética de la información y la ética también de la informática, de la computación. Entonces, hay que empezar a recordar de algunas formas, como decirles, estas máximas, porque lamentablemente estamos en un momento en el cual, a través de lo que se conoce como data ethics washing, como mercadotecnia agresiva, es decir, el lavado ético, los responsables de tratamiento que realizaban justamente prácticas poco éticas y cuestionables, compraron tiempo para seguir realizando lo que nunca debieron comenzar a realizar. Y con esto se empezaron a plantear y a gestar ciertas revoluciones para buscar el nacimiento desde cero de normativas que ya llevan décadas de construcción. Y esto es complejísimo porque no podemos perder de vista el esfuerzo colectivo, precedente, histórico, que nos ha llevado a tener las regulaciones en materia de protección de datos personales que tenemos todavía por suerte en la actualidad y a las cuales se ha llegado a partir de la reflexión de la ética de datos y después de la lucha de plasmar esa ética de datos en cuerpos normativos coherentes. No es momento de empezar desde cero, increíblemente, y vaya a saber cómo el lobby de la industria logró, en el caso, empezar a reconstruir ese, como decirles, ese camino de volver a dilucidar consensos en lo que respecta a la ética de datos, cuando lo que se podría haber hecho simplemente es construir y profundizar el camino protectorio que ya la humanidad entera había asumido. Por lo tanto, deberíamos, como decirles, seguir profundizando lo que ya tenemos y no directamente cambiar radicalmente el mundo a los efectos de ¿qué? De perder los lineamientos protectorios creyendo de que los mismos no han servido. La gente sigue bregando por su consentimiento informado. Si hablamos de la ética de datos y la responsabilidad legal, el sujeto moral que recibe esa protección sigue bregando por su privacidad. Sigue bregando por el respeto de su autonomía de la voluntad y por su autodeterminación informativa. Por lo tanto, está claro que no ha cambiado la percepción de ese sujeto moral respecto de aquello que tiene derecho a y lo que debería reconocerse en función de su derecho a la privacidad, de su expectativa de la privacidad, de su intimidad, entre otras cuestiones. Y después también entender que nuestra responsabilidad desde la óptica del derecho también ha cambiado. Justamente allí en el chat mencionaban todo este tema, ¿no? de la no aceptación en el caso de principios de derecho. Nuestro derecho ha evolucionado justamente hacia un derecho basado en principios. Y nuestro derecho moderno ha venido a incorporar nuevos principios generales del derecho. Y entre ellos el principio de la responsabilidad y entre ellos la reparación de daños. ¿Por qué? Porque en materia de protección de datos personales también tenemos que bregar desde una perspectiva naturalmente ética de que no pueden haber sujetos que resistan pasivamente daños que no sean reparados. Los titulares de los datos permanentemente se los ve lesionados, sufren daños que nadie se molesta en cuantificar. Y de hecho el sistema simbólicamente lo único que se preocupa es en enseñarle al titular del dato, sistémicamente, lo que es absolutamente opresivo, de que sus datos no valen nada, de que sus datos ya los tienen todos y que no vale la pena luchar por la privacidad. De hecho, no sé si lo han escuchado, hace tantos años que están intentando de alguna forma imponer la idea de la muerte de la privacidad, que sería claramente el último clavo al ataúd.
¿Por qué? Porque simbólicamente la muerte de la privacidad implicaría ya anunciarle a los titulares de los datos, no tienen nada por lo que luchar. Y en definitiva, sería también una clarísima señal a la industria de se vale todo desde aquí en adelante. Olvídense de la ética de datos de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque van a poder realizar cualquier cosa. Nadie va a luchar para proteger el bien jurídico que les acabamos de robar. ¿Y cuál es el tema de la ética de datos? Yo les había dicho, y siempre, ¿no? La protección de datos se basa en ella. Es una rama de la ética específicamente que se encarga de evaluar cómo se recopilan, cómo se crean, cómo se analizan los datos de diferentes tipologías, en el caso de datos estructurados, no estructurados, y lo que hace es enfocarse en las implicancias sociales del uso de los datos, para asegurar que el manejo de los mismos con justicia, con transparencia y con responsabilidad y atención a los daños que se puedan llegar a ocasionar. Es muy importante mantener presente a la ética de datos. Entender que existen límites a la hora de procesar los datos es, como decirles, fundamental para la preservación del equilibrio y del beneficio en sociedad. ¿En qué áreas tenemos la ética de datos? Bueno, la recopilación y el uso ético de los datos, la privacidad y la seguridad de los datos, la transparencia y la explicabilidad. Lo hemos charlado muchísimo en los ciclos que hemos compartido aquí en Microjuris con el tema de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. ¿Dónde queda en este tipo de técnicas, por ejemplo, la verdadera transparencia y la explicabilidad? Para evitar los sesgos y evitar la discriminación algorítmica, para la responsabilidad y la rendición de cuentas. Hace un rato veía en el chat, como comentaban, el tema de la necesidad, por ejemplo, de auditorías, porque si no hay control y no tenemos un sujeto que bregue por la autorregulación y la responsabilidad en estas cuestiones, perdemos obviamente el control y el más débil por simples cuestiones de orden fáctico, no va a proceder a realizar esa defensa absolutamente ahogada de lo que es la ética de datos, el manejo, como decirles, ético de sus datos. Y en función también de otros ejemplos de aplicación. Hoy en día tenemos una proliferación inmensa de marketing poco ético. Procesamiento de datos poco éticos en el ámbito de la salud, donde es absolutamente elemental proceder a la protección de la privacidad de los pacientes y garantizar el uso responsable de la información médica. Información que hoy en día muchas veces se utiliza de manera explotativa, de manera publicitaria, para entrenar modelos de inteligencia artificial, para hacer Big Data en salud. Después también tenemos en la propia ciencia de datos, que debería haber tenido en cuenta la ética de datos, tenemos también el problema de los usos poco éticos, modelos de aprendizaje que no se encuentran debidamente cuidados. Y lo mismo sucede no solamente en la propia ciencia de datos, sino también en la gestión de datos, en la gestión de la información, en la recopilación, en el almacenamiento, en el análisis, en la difusión de datos, de metadatos, de subproductos de procesamiento. ¿Cuántas veces vemos que producto justamente de los descuidos de los responsables de tratamiento se provocan y se ocasionan daños, producto de filtraciones de datos, de la ultraactividad de datos en el sistema cuando los mismos debieron haber procedido, por ejemplo, a ser destruidos? Entonces, simplemente como decirles para concluir este primer encuentro de este ciclo de Data Ethics, ¿qué principios generales de la ética de datos debemos seguir esclareciendo como responsables de llevar adelante la perennidad de la ética de datos en el procesamiento y en las exigencias normativas y en las reclamaciones que nosotros realizamos como operadores jurídicos del derecho? El primer punto, la primer gran deuda, siempre hablamos de la cuestión, como decirles, de la información, la transparencia informativa.
Debemos bregar a que se comuniquen a los titulares de los datos específicamente qué es lo que se recopila, cómo se utiliza, pero también qué se hace con ellos, cómo se los comparte a los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo en el ámbito, a ver, de la transparencia informativa, vestigios pseudo-paternalistas en los cuales, ¿qué sucede? Al titular del dato, y justamente aquí en el chat hace un rato decían esa frase, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, claramente, y está claro que todos aquí compartimos esta cuestión de que el fin no justifica los medios. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre al titular del dato se le comentan los dos extremos de la historia. ¿Qué datos tomo y para qué finalidad? Pero nadie, por ese paternalismo, ese vestigio de paternalismo, nadie le dice a ese titular del dato cuál es ese procedimiento industrial por el cual mágicamente se cumple con esa finalidad. Eso es paternalismo, ¿por qué? Y bueno, porque estamos presumiendo que el titular del dato no va a tener capacidad de comprender la complejidad de aquello que nosotros seríamos capaces de decirles. Y hay una realidad, en esa complejidad está el derecho de la autonomía de la voluntad y la autodeterminación informativa del titular del dato. Si no tenemos información total y plena sobre qué se hace con nuestros datos, si no hay verdadera transparencia en el sistema, el procesamiento no es ético, pero por otra parte, nuestra decisión va a ser totalmente cuestionable, porque no la habremos tomado con información real. Esa información sesgada que atenta contra la transparencia que se debe en materia de data ethics es una problemática, es un flagelo permanente en el procesamiento de datos. Y después tenemos naturalmente que el consentimiento. Ya sabemos que si no es informado el consentimiento es inválido, pero por otra parte ya ahora estamos en el plano de lucha donde directamente ya estamos en el plano del asentimiento y quienes realizan lobby sobre estas cuestiones ya directamente ni siquiera quieren pasar por el asentimiento del titular del dato. ¿Quieren pasar por dónde? Y bueno, por el procesamiento contextuado. Estabas acá y me diste permiso por el simple hecho de estar. Por el creer que el silencio es expresión de consentimiento. Todas cosas que ya hemos superado jurídicamente, sobre todo en relaciones de carácter asimétrico y de adhesión científica. Pero increíblemente en esta área empezamos a ir en contra de principios éticos en materia de procesamiento de datos que venimos gestando y edificando desde los años 80. La privacidad, la responsabilidad, entre otras cuestiones. Y por otra parte, algo que muchas veces, como decirles, muchas veces se olvida, la justicia y la equidad. El procesamiento de datos también tiene que estar dado con esa finalidad de justicia. ¿Por qué? Porque en términos generales lo único que nosotros estamos viendo de manera permanente con el uso de técnicas avanzadas y riesgosas de procesamiento de datos, con esta problemática a la cual obviamente nos arrastran los algoritmos, es que estamos en permanentes y constantes entornos donde la discriminación, la desigualdad, la falta de equidad se agudiza. Por el contrario, no estamos viendo cómo mejora el ecosistema, sino como día a día cada vez se vuelve más profundamente distópico en estos puntos. Por lo tanto, tenemos que pensar que un procesamiento acorde a la ética de datos tiene que ser un procesamiento que conduzca a la justicia y a la equidad. Y que por otra parte resguarde también cuestiones propias de la ciberseguridad como la integridad y la confidencialidad. Todas estas cosas que les he dicho son absolutamente esenciales, son principios absolutamente esenciales que persigue la ética de datos para la construcción de un valor único, elemental en la industria de procesamiento de datos, que es la confianza del titular del dato. Porque también la crisis de procesamiento que tenemos en la actualidad es la crisis de confianza. Tenemos titulares de los datos que no confían en los procesamientos que se dan. Y esto es permanente. Si cualquiera de ustedes, y esto lo he visto en los debates que se han dado en el chat, si cualquiera de ustedes debe pensar
o cuestionarse en algún momento determinado si confía en quien procesa sus datos, seguramente la respuesta va a ser negativa. Y a pesar de que tal vez hayan tenido un liminar cumplimiento del deber de información, seguramente sigan con alguna sospecha de algo que no se hubiera transparentado, de algo que no se hubiera dicho, de alguna práctica que encuentran como dudosa, sinuosa, o de alguna consecuencia de procesamiento que hubieran notado que no vislumbra la realidad que en definitiva les han informado previamente. Y esto nos lleva a examinar, a ver, problemáticas muy profundas, como las que hemos charlado en el caso de lo que es el tema de inteligencia artificial, el determinismo algorítmico, los sesgos algorítmicos. Habíamos hablado de la manipulación en el día de hoy, la manipulación de datos y de los resultados de procesamiento. Problemas que hoy en día enfrenta la ética de datos, los errores en las combinatorias y los relacionamientos de datos, los errores permanentes también en las relaciones de causalidad. Hay un grandísimo rubro de relaciones de causalidad forzadas por procesamientos poco éticos en materia de datos. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando alguien paga un estudio de determinadas características, tiene que emerger alguna relación de causalidad, porque para eso se lo está haciendo. Y forzar relaciones de causalidad también es poco ético. La mala interpretación de datos, de subproductos de procesamiento, también es un procesamiento poco ético. Los llamados algoritmos erróneos también conducen a prácticas poco éticas en materia de datos. Y procesamientos directamente antiéticos, aquellos que buscan, por ejemplo, la afectación a derechos humanos fundamentales. Todas estas cosas son problemáticas que nosotros, naturalmente, estamos enfrentando en la diaria. Por eso, como conclusión final de este encuentro, tenemos que fortalecer la ética de datos. Tenemos que seguir llevando a la ética de datos a las normas, cristalizándolas en sus textos jurídicos, atendiendo a solidificar los cimientos de la no discriminación, de la constitucionalidad, de la proporcionalidad, de la razonabilidad, de la transparencia, de la información, del consentimiento, de la autodeterminación informativa, de la seguridad, de la privacidad, de la protección de datos personales y por sobre todas las cosas, el bien común. No perder el sentido del procesamiento, que tiene que ser el beneficio del titular del dato, no su perjuicio. Entonces, simplemente concluimos con esto este primer encuentro de este ciclo de Data Ethics. La clase próxima, semana próxima, Masterclass número 2 del día martes 13 de mayo a las 17 horas. Vamos a estar continuando con el segundo encuentro sobre, y aquí vamos a enfocarnos en otras temáticas y en otras áreas de lo que es la ética de datos, que son las mejores prácticas en la implementación legal de la privacidad de datos, los procedimientos de protección, la práctica y la documentación en privacidad. Tema que creo que es muy apasionante para los letrados, sobre todo para nuestra práctica profesional, porque naturalmente quienes somos abogados en protección de datos personales llevamos adelante mucha documentación legal, muchos documentos que son legales, comerciales, probatorios y demás que tienen que ver con el procesamiento de los datos. Así que bueno, veremos ese capítulo en la segunda masterclass de lo que es Data Ethics aplicada a la práctica. Así que bueno, sin más, les agradezco inmensamente a todos. Muchísimas gracias por la participación, por los comentarios y obviamente interacciones que han tenido a lo largo de todo el encuentro. Muchísimas gracias también por todos sus agradecimientos y a todos los que nos han seguido por aquí y también a través de la página de Facebook de Microjuris Argentina. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Fede, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Microjuris también. Bueno, muy bien, gracias Joana, ya quedó todo muy claro cuándo es la próxima masterclass, así que les agradezco a todos su participación y los esperamos el martes que viene, misma hora y es el mismo link. Y a los que están en Facebook también los invitamos a sumarse, la vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que bueno, será hasta el martes que viene. Gracias Joana y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un saludo grande. Chau, chau. Chao, hasta luego.